Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estamos poquitos de momento. Yo creo que son las horas y el calor, ¿no?, que nos ha pegado. Pero bueno, a ver si se va sumando más gentecita. Mientras tanto, pues vamos empezando. Lo primero de todo me presento. Soy Claudia García, soy psicóloga sanitaria en ABDA. Y os presento un poquito, que no sé si conocéis ABDA. Somos una entidad que trabaja principalmente para el tratamiento de ansiedad y depresión y bueno, y otros momentos complicados de la vida, pues a lo mejor adaptaciones a... ¿No, no me oís? Sí, poco, ¿eh? Vale. ¿Ahora sí? Vale, ahora sí, hago el eco, vale. Lo que os decía, al final somos una entidad que trabaja para la salud mental, pero como os digo, principalmente estamos especializados en, ¿no?, en ansiedad, depresión y momentos adaptativos complicados, como para ser un duelo, un proceso de enfermedad crónica, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Somos un equipo pues ya muy numeroso, estamos yo creo que 30 y pico psicólogos, tenemos trabajadores sociales, neuropsicóloga, un fisio también, bueno, y hacemos un poco pues como todas las entidades, hay una parte de intervención, es decir, hacemos intervención individual y grupos, obviamente, pero luego también hacemos este tipo de cosas, que son charlas de sensibilización, de prevención, charlas en coles, pues bueno, intentamos como abarcar un poco todo lo que pueda ser pues la promoción de la salud, ¿no? Entonces, un poco en el marco de este tipo de actividades, con AODEM, pues AODEM ha organizado estas jornadas, ¿no?, tan chulas, y abro yo para hablar de sexualidad y calidad de vida. La idea es que pudiéramos tocar diferentes temas que no sean siempre quizás los que más se hablan cuando hablamos de salud física o salud anímica, pero que al final impactan bastante en nuestra salud global. Entonces vamos a dedicar el ratito que tengo yo hoy con vosotros a hablar de esto. Lo primero de todo, ahora toca un poco de rollo, pero no me queda más remedio porque al final hay que definir un poco lo que es sexualidad para saber luego de qué estamos hablando y poder trabajarla y que nos surjan dudas y romper algunos esquemas quizás que tenemos previos. Necesitamos tener como un poco de teoría, ¿vale? Entonces, vamos a intentar definir o conocer, al menos en una cuestión muy básica, que es la sexualidad. Y lo primero que tenemos que saber es que somos seres sexuados. Desde el momento en el que ponemos un pie en este mundo, tenemos sexualidad. Y como tal es una parte fundamental del ser humano. La sexualidad es algo que queda relegado muchas veces a un segundo plano, un tercero, y más en procesos de enfermedad, queda como lo último, como si no importara, como algo que se pudiera, no sé, arrancar o separar de lo que es el ser humano y la salud, y lo cierto es que no es así, ¿no? Está presente a lo largo de todo nuestro ciclo vital, como os decía, desde el minuto en el que ponemos el pie en este mundo hasta el último minuto en el que estemos, y nos acompaña. Lo que pasa es que evoluciona, ¿no? ¿Cómo evoluciona o cómo se puede dar? Pues bueno, siempre hablan de dos características fundamentales. Uno, que es global, es decir, afecta a todas las etapas de mi vida, como os digo, la infancia, obviamente, cómo yo vivo la sexualidad en mi infancia, en mi adolescencia, en mi adultez o en mi vejez no va a ser exactamente igual. Ya entendemos que por eso es dinámica, ¿no?, que va variando, pero que vaya variando no hace que en alguna de las etapas no esté presente o no debiera de dársele la importancia que tiene que tener. Y global en el sentido de que también no solo es una cuestión física o fisiológica o biológica. Hay, o sea, la parte está bio, ¿no? Hay una parte psicológica muy importante que tiene que ver con nuestra sexualidad, que la afecta y que se retroalimenta, y también tiene mucho que ver con nuestra área social. Entonces, pues bueno, que veamos que la sexualidad no es solo tener sexo, que obviamente vamos a tratar el tema también, pero no es solo eso. Bueno, igual me tocaría preguntaros, no os voy a hacer examen, pero vamos a ver qué incluye, ¿vale? ¿Qué incluye la sexualidad? Incluye el sexo biológico, es decir, el sexo que se nos asigna al nacer, normalmente asociado a nuestros cromosomas. La identidad sexo-género, que quizás ahora estamos un poquito más abiertos o conocemos un poquito más, pues son las diferentes identidades, ¿no? La percepción de si yo me siento mujer u hombre, o siento que estoy en algún punto intermedio, o no me siento para nada en ninguna de estas identidades, ¿vale? No sé si nos suena un poco, por ejemplo, las personas transgénero, las personas transexuales, ¿vale? Estarían un poco dentro de esa diversidad.
La orientación sexual, que eso yo creo que sí, ¿verdad? Que es el hecho de ser heterosexual, homosexual, bisexual, el tipo que sea, el H me atrae. En la parte del erotismo, que es esa parte en la que yo encuentro las cosas que me producen excitación y placer. La vinculación afectiva y el amor, que no es necesariamente lo mismo, pero que muchas veces en nuestras relaciones sexuales o íntimas entendemos que tiene que haber de las dos, ¿verdad? Esa vinculación, ese sentimiento de estar vinculado o de compartir algo con otra persona, ¿no? De sentir que estamos conectados. Y la parte de la reproducción, obviamente la reproducción humana. Uy, ahora se me oye todavía más. Vale. Entonces, todo esto es la sexualidad. Fijaos, sí son muchísimas cosas. Por eso partimos de la base de que no es, aparte de que no es solo sexo, que como os digo, nace con nuestro nacimiento. Se empieza a desarrollar, empieza a evolucionar. Se modifica también a lo largo de toda nuestra vida. Esta parte no me enrollo mucho. Al final, el cómo vivimos nuestra sexualidad y el cómo la expresamos va a ser el resultado de un montón de cosas que interaccionan entre sí. Para empezar, pues sí, los factores biológicos obviamente va a influir. Los factores psicológicos, los factores socioeconómicos, los culturales, los éticos, los religiosos, los espirituales. ¿Creéis que nosotros, yo qué sé, un hombre de 40 años que nace en Huesca vive su sexualidad exactamente igual que una mujer que nace en el Cairo? No, porque por muchísimas razones, ¿verdad? La religión va a afectar, las prácticas culturales también que hay ahí, las cuestiones éticas o lo que se entienda moral o no moral, por ejemplo, el hecho de ser mujer u hombre también afecta a la hora de vivir nuestra sexualidad, ¿verdad? La vivimos diferentes, hay cambios, hay diferencias, ¿no? Que tienen que ver a veces con la forma en la que se nos educa, pero también con nuestra fisiología. O sea, va a haber muchísima diferencia. Pues así pensad con todas las personas que estamos en este mundo. Esto es un poco para deciros que somos muy diversos, pero luego vuelvo al tema. Esto sería como sexualidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es salud sexual? Porque vamos a hablar hoy sobre sexualidad y calidad de vida. Entonces, ¿qué es la salud sexual? Pues un poco como la definen la salud en global. Es estado físico, mental y social que tiene que ver con nuestra sexualidad, de bienestar, y no simplemente el hecho de encontrarnos enfermos o con un trastorno o con un problema. Muchas veces cuando hablamos de salud sexual, de lo que estamos hablando es de tengo algo. De hecho, si ponéis, he hecho la prueba esta mañana para ver si ponéis en Google Imágenes y ponéis la palabra salud sexual, ¿qué creéis que sale? Principalmente. Sí, como en imágenes salen como dibujos de preservativos. Qué bien, ¿eh? Pero que no es solo eso. Que nuestra salud sexual no es solo ponernos el condón para prevenir enfermedades de transmisión sexual, que eso es muy importante, no voy a decir que no, pero que nuestra sexualidad es cómo me vinculo, es cómo siento mi cuerpo, cómo disfruto de él, son muchísimas cosas. No nos vamos siempre a esa parte, pero es verdad que lo hacemos, ¿no? Con todos los temas de salud. Nos vamos siempre a, cuando hablamos de salud, en este caso sexual, nos vamos a pensar en las enfermedades, ¿no? O en prevenirlas. Es un poco lo que se ha tendido a hacer, ¿no? Con nuestra salud. Entonces, pues bueno, que tengamos un poco eso en mente. Para asegurar salud sexual a toda la población, ¿qué necesitamos? Pues un enfoque positivo y respetuoso con toda la diversidad que tiene el ser humano. No todos la vamos a querer vivir igual. Hay personas que deciden, pues por ejemplo, no compartir con nadie su sexualidad y vivirla de una manera íntima, o sea, íntima en el sentido de solitaria, y no vincularse nunca con nadie a nivel sexual, y estaría también bien, que a veces nos puede sorprender un poco eso, ¿no? Es decir, respetar todas las opciones. Por tanto, que estemos libres de toda coacción, discriminación y violencia. Y esto sabéis, ¿no?, que tiene que ver con los derechos sexuales, y eso no siempre se respeta. En nuestro país, nuestra legislación, gracias a Dios, es bastante garantista, pero no lo encontramos en todos los países, ¿verdad? Y a pesar de que aquí sí que tengamos esos derechos sexuales, muchas veces
pues metemos un poco la pata, ¿no? También a nivel de discriminación, a veces juzgando un poco las prácticas de una persona o de cómo vive la sexualidad otra, ¿no? Pues bueno, para tener salud sexual a priori tenemos que tener también un poco esa apertura de poder entender que siempre que tenga que ver con cómo vivo yo y cómo la expreso sin que haga daño a nadie, en principio sería adecuado y, ¿no? y respetable, vamos a decirlo así. Entonces, hemos hecho esta parte para sentar las bases de qué es y qué no es. Ahora, ¿cómo vivimos nuestra sexualidad? ¿De qué depende de que la vivamos de una determinada manera u otra? Pues lo hemos dicho un poco al principio, ¿no? Precisamente está determinada y construida por el mundo en el que vivimos y por la sociedad en la que nacemos. No sé si todos sois de Huesca, pero bueno, no creo que tanta diferencia entre Huesca, Zaragoza, ¿no? Y las zonas en las que hayáis podido nacer y crecer. Pero si nadie de nosotros viene de un lugar muy alejado, hay muchas cosas que tendremos en común. Valores, creencias, ¿no? Ideas de lo que es una práctica sexual que me interesa o no. Bueno, de alguna manera habrá parte en común. Pero también cómo tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje. Sabéis que todas las personas no tenemos la misma historia. Es decir, no a todos nos pasa lo mismo en la vida, ni tenemos las mismas, por ejemplo, relaciones tempranas pueden afectar mucho a cómo yo percibo, ¿no? Y cómo quiero vivir mi sexualidad o simplemente el yo estar diagnosticada de una enfermedad que puede hacer que tenga ciertas limitaciones o tenga más bien que adaptar ciertas prácticas para poder vivir mi sexualidad, ¿no? Entonces, todo eso hace que de alguna manera, como os digo, tengamos que ser un poco flexibles de mente, que es lo que no suele pasar, ¿no? Tenemos una imagen muy concreta, una imagen o ciertas reglas aprendidas de lo que es correcto y lo que no. Esto un poco que os pongo de lo raro versus lo normal a la hora de vivir mi sexualidad o de tener sexo, o lo que debería o no debería de gustarme. ¿Sí o no? Todos de alguna manera hay cosas que, ¿no? El misionero bien, por deciros algo, y unas cosas un poco más raras, una práctica así un poco más rara, pues ya sería, bueno, ¿no? Hay muchas personas que les costaría, incluso aunque les llamara la atención, probar porque se sale un poco de lo común, de lo habitual o de lo establecido. Esa forma rígida de entender la sexualidad puede llevarnos a sufrir mucho por diferentes razones, porque yo no disfrute con ese tipo de prácticas que son más comunes, porque yo me salga un poco de lo habitual en torno a gustos, porque yo tenga ahora una cuestión física que me impida tener ese tipo de relaciones y tenga que adaptarlas de una manera que desencaja un poco a lo que yo normalmente tenía pensado o la gente normalmente entiende como sexo. Y eso puede hacer que las personas, si no llegamos a poder tener ese tipo de relaciones normales, estándar, simplemente cedan y dejen la sexualidad de lado. Y esto es súper importante. Pensad en personas que tienen movilidad reducida. Es muy fácil que si yo tengo que encontrar mucha adaptación para poder tener relaciones o para simplemente ligar, es decir, si tenemos pareja, estamos casados, pues bueno, quizás es otra cosa diferente, pero pensad en una persona, no hace falta que sea más joven, una persona soltera que tenga que intentar ligar y acercarse a la vida sexual pues de una manera que no es la habitual. Es muy fácil que porque tenga que adaptar demasiado decida no hacerlo, para no tener que dar explicaciones, para no verse en eso, para no... Entonces deja una parte de su vida completamente relegada, una parte fundamental del ser humano, como os decía. Otro ejemplo que quizás tenemos más cerca nosotros en ABDA, personas con ansiedad o depresión que no llegan a poder tener relaciones, pues por ejemplo, como nos imaginamos, ¿no? Con penetración y eyaculación, pues porque no están físicamente en unas condiciones que ahora mismo vaya a poder ocurrir eso, pero no se abren a la posibilidad de a lo mejor simplemente darse un baño juntos. Y eso también es muy sexual y puede ser muy placentero. Pero como no voy a llegar a ese estándar, lo dejo pasar. Entonces, fijaos si es importante esta parte de entender un poco esa rigidez.
os cuento esa visión rígida que tenemos de sexualidad, por dónde suele tirar, por dónde suelen ir los tiros. Para empezar, tenemos una concepción rígida del sexo-género, que viene a decir que el hombre tiene que ser hombre y comportarse como un hombre y la mujer tiene que ser, ¿no? Por tanto, si a mí, por ejemplo, tengo algún tipo de deseo o gusto o me gusta ponerme, imaginaos que soy un hombre, ponerme tacones, pero yo no rompo un poco con esa visión rígida, yo a lo mejor en la vida le comento nada a mi mujer. Y acepto o simplemente mantengo relaciones un poco más estándar, a pesar de que a mí lo que me hace, ¿no? Lo que me llama la atención por la razón que sea, es, no sé, o probar un día a ponerme braguitas, se me está ocurriendo, ¿no? Por decir algo. Salir un poco de esa visión rígida. Entonces, solo nos permitimos aquello que entra dentro de esa visión de sexo o género que se supone que socialmente está aceptada. Lo mismo con la heterosexualidad como norma. Muchísimas personas, pese a vivir en el país en el que vivimos, que yo creo que está bastante abierto, pueden nunca llegar a dar el paso de ver un poco si eso es lo que les atrae, a pesar de haber tenido siempre la duda por el miedo al que dirán o los costes que pueda tener a nivel social, ¿no? ¿El coito como práctica principal sexual os parece también un concepto rígido de nuestra sexualidad? ¿O no? ¿O eso estaría bien? Pensar que el coito, ¿no? La penetración generalmente vaginal es lo que tiene que ser. Eso es tener sexo y lo demás es jugar. ¿No tenemos un poco esa visión? Mucho. Visión androcéntrica del placer, ¿qué significa? Simplemente que está más centrado en que el hombre disfrute. También a nivel social. Esto no tiene culpa a nadie, quiero decir, o sí, o todos, pero no es. Pero la realidad es que es así. Ha estado siempre mucho más centrado en que el hombre llega al orgasmo y en que eyacule y está ok, todo ok. Y la mujer, pues bueno, si llega bien y si no llega, pues bueno, no pasa nada. Pero al hombre no lo podemos dejar sin estar satisfecho porque luego se siente mal, ¿no? Le incomoda o no sé, pobrecito. ¿Esto lo habíamos escuchado? Dios mío, sí. Entonces, esa visión también hace que muchas veces, fijaos que eso tiene doble vara de medir, que decir, eso es problemático para los dos casos. Para la mujer porque se desatiende su propio disfrute del placer y para los hombres porque entonces hay una presión muy fuerte de cara a un encuentro sexual a que tengan que llegar a esas etapas. Y si no llego, no estoy cumpliendo. Entonces, realmente es problemático. Todas estas visiones siempre tienen como problemas para todas las personas, todo lo que es rígido. Y centrado, por supuesto, durante muchísimos años en su función reproductora. Sí que es posible que ahora ya estemos un poco más fuera de eso. Pensamos en, yo qué sé, no sé, iba a decir hace un par de siglos, igual no hace falta, igual menos, ¿no? Igual mi abuela o mi bisabuela ya vivía un poco en ese sentido, ¿no? El tener sexo para tener hijos. Pero sí que es verdad que todavía pecamos un poco de eso. O, dicho de otra manera, el poder tener sexo solamente por placer y por disfrutar a veces nos puede hacer sentir un poco, no sé cómo llamarlo, sueltas, lascivas, no sé, en el sentido peyorativo, que nos puede hacer sentir con nosotros mal por el hecho de querer disfrutar de esa parte de nuestra vida. Entonces, porque como no lo estoy dirigiendo a eso, o no está dirigido dentro de una relación de matrimonio, parece que como que soy un poco más, ¿no? Más sueltecilla. Pues bueno, lo mismo. Al final es una visión rígida que solo hace que encorsetar y solo permitirnos tener ciertas prácticas sexuales cuando, como comentábamos antes, es que la diversidad hace que cada persona necesite una cosa. Y para algunas personas una relación sexual con su pareja de toda la vida, en el que haya penetración vaginal, los dos lleguen, no sé qué, sea lo mejor que le pueda pasar en la vida, y para otras tantas no. Este es el problema. Consecuencias, muchísimas, pero bueno, os cuento solo estas dos últimas. El aumento de disfunciones sexuales y medicalización. ¿Esta qué os parece? ¿Con todo lo que he contado puede ser que tenga relación? ¿Por qué creéis que puede haber un aumento de las disfunciones sexuales? Con lo que hemos dicho de esa visión rígida. ¿Cómo creéis que está conectado una cosa con la otra?
¿Creéis que las disfunciones sexuales solo son orgánicas? No, no. Hay un porcentaje muy alto que son psicológicas. Si yo siento que tengo que me tiene que gustar el sexo porque sí, o que me tiene que apetecer, o que tengo que conseguir pues eyacular, por ejemplo, o que tengo que conseguir eyacular suficientemente tarde, o que esto hace, o sea, toda esta presión, toda esa visión rígida del sexo solo puede ser de una determinada manera, hace que cuando yo me salgo de eso por mil circunstancias, pues porque estoy estresado, porque, como os digo, me han diagnosticado de una enfermedad que ahora mismo no me permite hacer eso que antes hacía. De repente empiezo a agobiarme, empiezo a pensar que entonces que estoy mal, que no estoy llegando, empieza a aparecer el sufrimiento psicológico, voy al psicólogo, al psiquiatra o al médico de cabecera y me diagnostican de una enfermedad, perdón, de una disfunción sexual y me medicalizan para conseguir llegar a ese estándar. ¿Qué pensáis? Total. Sí. Eso es. Sí, 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 muy interiorizado todo estas reglas, sí. Sí. Sí, sí, que al final es un poco lo que dices, ¿no? Que es complicado, pero yo quiero pensar que no es imposible, ¿no? Quiero decir, de hecho veo que si se trabaja se puede conseguir, ¿no? Flexibilizar un poco, pero claro que sí, es un obstáculo. Sí. Otra de las consecuencias, por ejemplo, en mujeres, dificultad para llegar al orgasmo únicamente solo con el coito. Esto hemos tenido dificultad siempre, pero que al final esta visión rígida de cómo se supone que tiene que ser la práctica sexual estándar hace que la realidad es que la mayoría de mujeres solamente con la estimulación de la penetración vaginal, por ejemplo, no llegan al orgasmo. Entonces, esto ha hecho que durante muchísimos años, pues, bueno, hayan aceptado esa realidad y ya está. Cuando en realidad si yo incluyo otras prácticas a la penetración o simplemente incluyo otras prácticas a mis encuentros sexuales, la otra parte de la pareja puede disfrutar igualmente, ¿no? Entonces, al final, toda esta visión hace que se sumen una cosa tras otra y la imagen que yo tengo es como que poco a poco se va quedando gente por el camino. Gente por el camino que deja relegada la sexualidad al nunca. Sea porque nos han contado que los mayores ya no pueden tener relaciones, ya no pueden disfrutar de su sexualidad, sea porque me han dicho que con la enfermedad que tengo ya sería muy complicado y que no esto, sea porque me siento muy inseguro porque anímicamente ahora no estoy muy estable. Se van quedando gente, o sea, porque me han educado para tener una visión esto y resulta que no es lo que a mí me gusta ni lo que a mí me resulta placentero. Se nos va quedando gente por el camino, dejando algo de lado que en realidad son nuestros cuerpos, tienen la capacidad de poder disfrutar y de sentir placer. Y no estoy hablando de un orgasmo, sino de placer de que me toquen, de que me acaricien. Y los estamos dejando, y que además tiene un impacto fortísimo en nuestro bienestar general. Quiere decir, cuando somos abrazados, cuando sentimos nuestro cuerpo, cuando sentimos conexión con la otra persona, cuando estimulamos nuestros órganos que tienen, ¿no?, más capacidad excitatoria, provoca un montón de respuestas súper saludables en nuestro cuerpo. Estamos quitando salud también,
¿no? Cuando perdemos a esas personas, les estamos quitando salud. Así que rompiendo un poco, o la idea es que podamos romper con esa visión rígida para empezar a aprender a vivir nuestra sexualidad según nosotros necesitamos en cada etapa de la vida y en cada situación en la que nos encontremos. Si estoy pasando por un proceso de ansiedad o un duelo o un periodo de más dolor, por ejemplo, físico, voy a tener que flexibilizar mis encuentros sexuales o mi forma de vivir mi sexualidad. Y cuando esa situación cambie, pues a lo mejor volveré a poder volver a lo de antes, o igual ya no me apetecerá, pero tirar siempre por esa versión rígida, como os decía, trae mucho sufrimiento, ¿no? Y luego hay otra cosa que me parece muy importante, que es a lo que nos vamos ahora. Es que no sé si tenemos claro cómo se cultiva el placer o el deseo o la excitación en el ser humano. Porque hay veces que yo creo que no sé si es que pecamos, pero tenemos como una visión distorsionada de cómo tiene que aparecer y nos esperamos que aparezcan en situaciones que no se van a dar. Os cuento un poco. Os pregunto, ¿en qué condiciones, no para que necesariamente me respondáis, pero para que lo reflexionéis ahora un segundo, ¿en qué condiciones aparece el deseo y la excitación al ser humano? ¿Qué se tiene que dar para que yo tenga ganas o esté en disposición de poder tener una respuesta sexual sana y placentera? Estar abierta a apertura hacia el otro. ¿Vale? Y estar en la paz, estar bien uno mismo, físicamente, que te guste lo que tienes delante, Sí. que te pongan. Sí. ¿No? En cierta medida, sí, claro. Por ahí va la cosa. Sí, por ahí va la cosa, sí. Os lo voy a poner un poco, a veces me gusta tirar un poco de la naturaleza, pues porque nos ayuda como a sentar un poco bases y luego ya intentamos aplicarlo en humanos, que somos más complejos, ¿no? A ver si funciona el vídeo. No sé si se oye. ¿Sabes? No, bueno, no es importante. Cuentan cosas como si fuera un documental, pero no es relevante. Fijaos en el entorno. Son los bonobos. Tienen prácticas sexuales muy similares a los humanos. Lo que cuentan es que machos y hembras indistintamente tienen sexo entre ellos. Se diría que son bisexuales, incluso pequeños con mayores, no hay jerarquías, no hay diferencias. Sirve un poco una de las teorías que tienen los biólogos, es que lo hacen un poco para reducir tensión en los conflictos sociales, porque son muy sociales. Estando rinocerontes, bueno. Preguntaría qué hay en esta escena o más bien qué no hay. Que oyen algo, ¿no? Se marchan. En todas estas escenas había depredadores en el horizonte. No. No había nada que hiciera peligrar de alguna manera, ¿no? Que les amenazara a todas estas parejas de animales que estaban teniendo encuentros sexuales.
De hecho, si habéis visto documentales de A2, siempre es tal cual, ¿no? Aquí es una selección, pero al final siempre es igual. No veréis en ningún documental de A2 animales teniendo relaciones sexuales si hay alguien que se les pueda comer cerca. Una conducta que no se da. En el ser humano tampoco. Pero, ya sé que aquí no tenemos depredadores, no es eso, ¿no? Pero vamos a verlo en un sentido un poco más simbólico. Cuando hay amenaza tampoco se da la respuesta sexual. ¿Por qué? Os cuento. Hay una teoría de un tal Gilbert que habla que tenemos 3 sistemas de regulación emocional en el ser humano. Digamos que serían como autopistas neurales, vamos a decir, o caminos o vías que están como especializadas en diferentes cosas. Y digamos que identifica 3 diferentes. El sistema del logro, el sistema de la alarma y el sistema de la calma y el cuidado. Ahora os cuento cada uno de ellos. El primero de ellos, la primera vía neural, estaría un poco destinada a asegurar nuestra supervivencia. Esta sería la que se activa cuando los 2 canguros oyen algo y se van. Es esa la que está dispuesta y se enciende cada vez que haya algo que pueda ser de alguna manera amenazador para nuestra supervivencia. Se encarga de detectar problemas de nuestro entorno y en el ser humano, ¿cómo lo vemos? Pues bueno, tiene más que ver con el miedo, con la ansiedad, pero es esa cosa que se nos pone en marcha cuando, por ejemplo, estamos un poco estresados porque hay que hacer muchas cosas. Y si no, no nos da tiempo, y si no nos da tiempo, luego voy a ir no sé qué. Es ese sistema que nos mantiene pues en marcha, intentando resolverlo todo, intentando conseguir de alguna manera llegar a todo sin que salga, sin que haya problemas. La ira, por ejemplo, también está dentro de ese sistema y digamos que las 2 hormonas más llamativas o más especiales de este sistema es la adrenalina y el cortisol. Vale, esto cuando estamos en un periodo de ansiedad, por ejemplo, está sobreexcitado. Aquí está demasiado encendido este sistema, ¿vale? Porque tengamos una referencia. Tenemos un sistema que nos permite sobrevivir, necesitamos otro sistema que nos permita continuar un poco y pues, alimentarnos, conseguir recursos, conseguir un poco ver qué hay más allá detrás de esa montaña, que si me ocurra plantar una semilla y ver que crece algo, ¿vale? Necesitamos un sistema que asegurará al ser humano en la supervivencia, pero en ese sentido, no en el sentido de amenaza, sino en el sentido de conseguir cosas para él. Este sistema es el que nos impulsa a buscar nuevas oportunidades, a apuntarme a cursos que me interesan, a decir a mis amigas si me voy a una casa rural con ellas, por ejemplo, nos asegura alcanzar suficientes recursos y en los animales pues es ese sistema que les hace recolectar, que les hace buscar cositas y en nosotros pues bueno, en nuestro día a día lo podemos ver un poco así, ¿no? Es ese gustillo que nos da cuando habéis hecho una lista de la compra o de tareas que tenéis que hacer y tacháis. ¿A qué da gustillo? Pues ese es el sistema del logro. Hacer las tareas, conseguir recursos, da gustito. Pues es ese. Y está activado y está fenomenal. Cuando está subactivado, podríamos decir que estamos en un proceso, como en un periodo algo depresivo, ¿no? En el que ese sistema no está bombeando lo suficiente como para que nos animemos a hacer cosas. También se sobreexcita con facilidad. El mundo en el que vivimos, que estamos constantemente teniendo que hacer 200 millones de cosas, también nos podemos pasar de rosca y se activa demasiado. Pero bueno, tenemos estos 2 sistemas. El caso es que tenemos uno que nos provee de recursos y otro que nos protege. Nos faltaría uno. Uno que se ha dejado de tener en cuenta durante muchísimos años, pero como os digo, este autor lo rescató y se dio cuenta que este existía. Y es el que sucede, ese estado en el que, por ejemplo, los chimpancés o los animales que veis ahí en la 2, en los documentales, se sitúan cuando ya han comido y no hay depredadores. ¿Qué suelen hacer, por ejemplo, los chimpancés o los bonobos o así uno de estos, los monetes? ¿Qué hacen cuando ya tienen la tripa llena y no hay depredadores cerca? ¿No habéis visto documentales dados? No puede ser. ¿Qué hacen? ¿Juegan? ¿Saltan? Sí. ¿Enredan un poco con los unos con los otros? ¿Se despiojan? Por ejemplo. Sí. Aparecen en el contacto social. Bueno, también se echan la siesta, duermen, yo qué sé. Hacen un poco así de todo.
Pero fijaos que son conductas que no tienen que ver con la supervivencia ni con el acopio de recursos. Es, pues, despiojarse, bueno, puede ser, vale, por salud, pero tienen que ver con las relaciones sociales. Y también aparecen los encuentros sexuales. Es decir, el sexo aparece en esos momentos. Si no tienen la tripa llena y no tienen asegurada que nadie les moleste o les vaya a hacer daño, no hay siestas, no hay juego, no hay despioje, no hay sexo. ¿Tiene sentido? Este es el sistema que se activa cuando, o este le llamo el sistema de calma y cuidado. Cuando los recursos ya son suficientemente abundantes y no hay que pelear con estas cosas, aparece ese estado de calma, de paz psicológica que decías, en donde puede aparecer la erótica y las ganas y el placer. Si no se da, es difícil que nos entren ganas. Si yo estoy agobiada porque tengo que hacer 2 millones de cosas, o me siento presionada porque ya hace un mes que no hemos tenido relaciones sexuales, o siento que si no se me va a juzgar, o la razón que sea, no es vida o muerte, pero me puedo sentir amenazada, puedo sentir un poco de agobio ante el encuentro sexual, o si pienso que me puede hacer daño, o que no me va a gustar, o que puedo sentir un poco de presión y de agobio, y que entonces estemos como si tuviéramos al león delante. Dime. Cuéntame. Igual que cuando salimos, hay gente de los que estamos tranquilos, estamos relajados, estamos a gusto. ¿Sí? Lo mismo que tenemos relajado, ¿Sí? también tenemos estando nerviosa o confundida o incluso comer. La necesidad básica muy básica. ¿Sí? A los básicos, o cada uno. También entra cada uno lo que necesita. ¿Sí? Pues básico. ¿Qué es lo que te chirría de lo que comentábamos? Sí. Sí, claro, somos muchísimo más complejos y nuestra vida también lo es. Sí, hacía la analogía porque para que veamos un poco el estado en el que tenemos que encontrarnos. ¡Jo! Pues es... Me alegra. Sí, en este caso, quiero decir, este es un caso muy obvio, o sea, quiero decir, un ejemplo muy extremo para que sea muy claro, totalmente de acuerdo. Pero es que hay veces que pecamos, no te creas, no sé si es tan obvio para todo el mundo, porque es verdad que, claro, una situación de peligro muy real o de una violación, por ejemplo, nadie estaría, obviamente no va a aparecer el disfrute y el placer. Pero hay veces que la presión dentro de la pareja, aunque sea pequeñita, puede obstaculizar mi placer. Entonces, esta es a donde yo me quiero ir. Sí, sí. Sí, ya no digo pareja, estoy imaginando, por ejemplo, que voy a ligar con una chica o con un chico y siento que tengo que llegar a algo, que tengo que satisfacer no sé qué, y va a encenderse ese sistema que va a hacer que probablemente
pues por ejemplo, esto no sea tan erecto, o que yo no consiga llegar al orgasmo con facilidad, o que no esté suficientemente lubricada, o que no fluya con naturalidad. De nuevo, me agobio. ¿Qué pasa? Que la próxima vez ni lo intento. O si me pasa X veces, ¿no? X veces frustradas en las que no consigo llegar, pero todo porque la inseguridad o la presión a tener que cumplir con ciertas expectativas sociales hace que... Y eso son pequeñas cosas, pero activan este sistema. Entonces, hay veces que, como decíamos antes, a veces podemos llegar a la medicalización, ¿no? Pues me tomo la pastilla esta, el Viagra, y así me ahorro, y aunque yo esté agobiado, como eso ya está puesto, pues parece como que no se nota. Entonces tendemos a medicalizar algo que en realidad podría surgir de manera natural si bajáramos un poco esas reglas tan rígidas o esa expectativa tan rígida de lo que debería ser un encuentro. ¿Alguien ha levantado la mano por ahí? ¿Me ha parecido? No. Vale. Pero sí, claro que somos mucho más complejos, sí, eso sin duda. Este sistema tiene que ver un poco con la oxitocina y las endorfinas, que yo creo que os sonará mínimamente. Bueno, son las hormonas que están encargadas de alguna manera, de la pertenencia, del amor, de la conexión con los demás. Por ejemplo, la oxitocina se libera cuando una madre amamanta a su bebé. Por ejemplo, se libera oxitocina, y cuando damos un abrazo también. Pues fijaos que la oxitocina es la que está dentro de ese sistema de cuidado, ¿vale? Y de calma. Entonces, fijaos que es en ese estado es en donde más vamos a estar dispuestas o predispuestas más bien a poder tener esos encuentros, ¿vale? Entonces, en resumen, pues un poco lo que os decía o lo que estábamos hablando ahora, ¿no? El deseo y el placer solo va a aparecer cuando nos encontramos en un ambiente seguro en el que podemos estar confiados. Si estamos más pendientes en cómo debería estar respondiendo mi cuerpo, o lo que estará pensando la otra persona, o el juicio de lo que estará no sé qué, automáticamente perdemos un poco la atención, nuestra mente se va a intentar protegerse en vez de a ponerse en ese estado, y nuestro placer se va a ir al traste. Esto es una de las cosas que más pasa y por las que encontramos que más personas vienen a lo mejor a consulta porque les han diagnosticado una disfunción sexual, y lo único que pasa es esto. Que cuando revisas un poco qué nos estamos planteando, pues a lo mejor simplemente hay que adaptarlo y ser más flexibles con nosotros mismos y decir, pues a lo mejor un baño relajante en el que nos hagamos ahí pues tocamientos ya es suficientemente placentero. No tenemos que llegar a nada ni llegar a ninguna medicalización. Y si yo permito eso y puedo vivir mi sexualidad desde ahí, puedo ser tremendamente feliz, mi salud puede estar súper bien cuidada, mi pareja también se lo pasa fenomenal, y estamos estamos usando nuestro cuerpo para lo que está preparado, que es para disfrutar de ser tocado y de estar en conexión con otra persona. El objetivo de la sexualidad o de disfrutar de nuestra sexualidad no es llegar al orgasmo. Eso es una de las cosas que pueden pasar. Una. Dime. Sí, claro. Claro que sí. Entonces, obstáculos. Bueno, esta parte ya la hemos dicho un poco, ¿vale? Simplemente romper un poco con esa visión rígida. En este caso de la penetración, me voy a ir ya directamente a los encuentros sexuales, de la penetración vaginal con eyaculación por parte del hombre como la principal práctica sexual. Fuera ya esto, tanto para el hombre como para la mujer, por favor. Luego esa imagen distorsionada que ha dado últimamente el porno también es un obstáculo. Que de hecho no sé si nos chirría un poco verlo, pero la realidad es así. Es que a día de hoy, y lo vemos un poco en jóvenes, en chavales muy jóvenes, están teniendo como una imagen tan distorsionada de lo que se supone que son los encuentros sexuales, que cuando llegan a la realidad, es decir, a empezar a tener prácticas sexuales con personas,
En esas prácticas sexuales no hay apariencia física preciosa, hay yo qué sé, hay mollas, hay sudor, hay a veces olores, hay un montón de cosas que suceden que no es lo que nos han contado, lo que se ve en el porno, más allá de que además tienen ciertas prácticas muchas veces muy violentas que luego los chavales intentan reproducir, ¿no? Pero que nos da una imagen de muy distorsionada y también está influyendo mucho en cómo luego no encaramos nosotros nuestros encuentros sexuales, que parece que tenemos que estar sexys en el sentido de, ¿no? de físicamente atractivos en vez de estar pendientes de disfrutar y punto, y de hacer disfrutar dentro. Sí. No, afecta a todo el mundo, sin duda. Y en nuestro caso, quiero decir, mayores, hombres y mujeres, ¿eh? Si el hombre en el que tiene que ser pues eso, una penetración, o sea, un encuentro con penetración que dure X minutos y sea inequívoca, y nosotras estar perfectamente situadas para ser muy sexys en vez de estar intentando notar nuestro cuerpo, ¿no? Y ver lo que nos está produciendo más placer o menos. Y esa presión por cumplir, ¿no? Con el mandato de tenemos que tener una relación sexual, tiene que haber esa penetración porque sí, con prácticas no consensuadas, no creo que estemos aquí en estas, pero es importante recordar un poco el solo sí es sí, con la presión por satisfacer al otro, en general con la presión social, de cuántas veces lo has hecho en el último mes, ¿no? Como si hubiera de verdad un estándar que cumplir. Pues lo que cada uno pueda, sienta, la otra pareja quiera, las condiciones lo permitan y yo qué sé. Y todo, ¿sabes? Entonces no hay un número en el que digas esto es lo que tiene que tener una pareja sana y esto, fuera de esto, es muy poco sano, por mucho, por poco. No existe, no hay un número. Es lo que, dependiendo de la circunstancia en la que estemos, las dos personas acuerden y se sientan cómodas con ello. Vi esta imagencita, posiciones sexuales para cuando él quiere y tú no. Vamos a ver. Si tú no quieres, no hay encuentro sexual. Otra cosa es que yo al principio no me apetezca, me lo proponga, no me apetezca mucho, pero luego vayamos dándonos besos, vayamos acariciándonos y me surjan las ganas. Pues ahí fenomenal. Pero si tengo que diseñar una postura para que no me moleste mucho, es que entonces no quiero. Y ahí simplemente es un no. La otra persona puede masturbarse tranquilamente en otro momento o donde quiera para satisfacer si es que tiene como muchas ganas y ya está, y estaría todo bien. Pero no tenemos que, ¿no? Romper un poco con esta lógica que parece muy obvia, pero luego en la intimidad de las parejas a veces no lo es tanto, ¿vale? Y cuando nos metemos un poco en ese bucle de presión por disfrutar de una actividad sexual, de me tiene que gustar mucho, tiene que salir muy bien, vamos como enredándonos cada vez más, ¿no? Y lo que os digo, activa al final nuestro sistema de alarma y dificulta completamente la aparición del deseo y del placer. Presión por disfrutar, presión en general, ¿no? Porque esto sea agradable, presión por excitarme y mantener la excitación, que quizás pueden tener un poco más esa presión los hombres, presión por llegar al orgasmo, que en este caso podemos ser ambas. Lo de presión por mantener la excitación es simplemente porque se ve más. Claro que nosotras perdemos la excitación también, lo que pasa es que es menos visible. Lo vamos a notar porque obviamente pierde un poco de turgencia en nuestros labios, hay un poco menos de lubricación, pero no se ve tanto. No se ve tanto y socialmente no está tan juzgado, tan castigado. Pero perder una erección se considera como el peor, ¿no? El terror de los terrores, cuando es algo que, bueno, pues habitual y no pasa nada. Entonces, si vamos sumando presión, al final lo que hacemos es enfrentar una relación sexual casi temblando. Y ahí es donde seguramente saldrá el bullying, por no decir mal. ¿Sí? Os propongo un pequeño... Bueno, vosotros ayudadme al rollo, ¿vale? ¿Qué más? Hace un tiempo, no sé por qué, no sé cómo acabé llegando a esto, pero alguien me contó como que las moras estas, había una forma concreta de comérselas. ¿Os suenan estas moras así de gominola? Vale. Os paso la bolsa y cogéis un par cada uno. No os la comáis de momento, ¿vale? Solo el que no quiera, no le guste, no cojáis. Pero si no os importa, os apetece probar lo que os digo,
Lo que vamos a hacer ahora, coged un par y lo pasáis, ¿vale? Eso, genial. Y las mantenéis en la mano un momentito, hasta que explique. Gracias, Alicia. Pues eso, que no sé cómo acabé metiéndome en internet y buscando, y resulta como que el fabricante o el inventor de las gominolas estas había diseñado como un sistema perfecto para disfrutar al 100% de comerte una de estas gominolas. Como lo del Oreo que nos enseñaban en la tele, como que hay que hacer así, luego así, como una forma, ¿vale? Entonces, yo me la estudié y quiero que probemos e intentar comérnosla tal y como nos dicen, ¿vale? Entonces yo voy a coger el cronómetro porque es que tiene como segundos y todo, es algo un poco friki. Ahora cuando estéis todos preparados, os voy dictando cómo tenéis que comérosla, ¿vale? ¿Eh? Tenéis la otra, sí. Podemos... Pero vamos a empezar primero por una. A ver. Vale, sí, yo estoy preparada. Pues cuando estéis me decís. Venga, genial. Gracias. ¿Sí? ¿La tenemos ya una en la mano? ¿Sí? Venga, pues como os digo, seguid mis pasos, o sea, estar atentos a lo que os voy diciendo, ¿vale? Que no que no se nos vaya la olla y mordamos cuando no hemos dicho de morder, pero bueno, que estéis más atentos a esto, a ver cuál es vuestra experiencia, a ver si es tan disfrutón como aquí el fabricante nos cuenta. Vale, ya podéis meteros en la boca, simplemente en la boca y empezamos a llevarla a un lado al otro, notando la textura de las bolitas. Sin morder, no os ocurra morder. De momento solo es empezar a salivar y notar un lado, el otro, durante 10 segundos más. Podemos notar un poco cómo va saliendo un poquito el azuquitar. Vale, ponéroslo en uno de los dos carrillos en el que queráis y morder una sola vez. Vale, notad si ha salido un poco las bolitas. Pasadlo al otro carrillo, morder. Notad también un poco las bolitas. Quizás hay más jugo. Vale, ahora, a ver, ya, morded 2, 3. Seguid mordiendo, ir notando. ¿Veis si estáis disfrutando? ¿Notáis el juguillo y el disfrute? Vale, parad un segundo, no se os ocurra tragar, todavía no se puede. Seguid acumulando el este ahí. Seguid mordiendo. Vale, tragad. Aún seguramente se os ha quedado algo en la boca, mantenedlo ahí. Seguid paladeándolo. Y ahora ya terminad de morder, sin perder un poco la sensación del disfrute. Morded, tragáis. Y así os queda algo, termináis. A ver, sí, vale. ¿Qué tal? Sí, un poco raro, así con tanta orden, o bien. ¿Sí? ¿Un poco agobiada? Vale. Esto era como muy rígido, ¿no? Tenerlo, o sea, igual os apetecía morder, pero no podíais morder. Tú ya habías mordido, vale. Porque a veces es un poco irresistible seguir un poco lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Os voy a proponer ahora con la otra que os la comáis si queréis y de la manera que queráis. Sin instrucciones. Yo voy a aprovechar y cojo una también. ¿Qué tal? ¿Más o menos agradable? ¿Sí? Sin tanta orden. Tanto se supone ahora hay que hacerlo así y ahora hay que hacerlo así y tengo que sentir esto. Así es un poco. Así debería ser nuestros encuentros sexuales. Un poco lo que nos apetezca en cada momento. Yo no me como las mismas gominolas siempre igual. A veces que me apetece meterme dos de golpe, yo qué sé, porque tengo mucho hambre y me apetece mucho. Y otras veces que me entretengo en saborear y sacar todas las bolitas.
¿no? Y que se despeguen todas las bolitas y me entretengo ahí un rato. No sé. ¿Vosotros también os yo qué sé, o el plato que más os guste os lo coméis siempre igual? ¿Lo saboreáis igual? No sé. Tienes más prisa y plim, 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 que te costaba, pero plim, plim, pero ha sido un visto y no visto. Y hay otras veces que tienes más tiempo y mira, te deleitas más. Cuando no hay presión por tenerlo que hacer de ninguna manera, cualquier tipo de placer en el ser humano, porque estamos aquí hablando todo el rato del placer sexual, pero que no dista en prácticamente nada con el placer, por ejemplo, de saborear comida, se activan otras cosas, pero que al final es placer. Funciona mejor cuando lo dejas fluir, que ahora se usa mucho esa palabra, ¿nos vale? Cuando permites que te guíe un poco por lo que te apetece en ese momento. Funciona muchísimo mejor. De la otra manera estamos más pendientes de intentar cumplir las reglas o lo que se supone que debería de ser, que era un poco lo que se ha puesto a prueba, ¿no? Con la primera vez. Estamos más pendientes de eso que de notar las sensaciones que me provoca a mí el tener el amor en la boca. Y es que el sexo no es tan saludable como parece si no se disfruta. Y os presento un pequeño estudio que hicieron, que cogieron a diferentes parejas y los pusieron en dos grupos. A uno de los grupos le dijeron que, les preguntaron a todos cuál era su frecuencia mensual de tener relaciones sexuales. Imaginas que dijeron 3 o 6, da igual. Pues simplemente a uno de los grupos les dijeron, pues vosotros dobladla. Si tenéis 3 encuentros sexuales al mes, haced 6. Si tenéis 1, 2. Si tenéis 10, 20. Da igual el número, pero simplemente dobladlo. Y al otro grupo no le dijeron absolutamente nada. A los 3 meses los citaron y les preguntaron. Y resulta que el grupo al que les habían obligado, les habían puesto de tarea tener el doble de sexo, habían tenido el doble de sexo, pero resulta que habían reportado menos disfrute y menos deseo sexual. Sexo como mecánico, o sea, en plan mecánico podemos tener, yo me puedo comer la bolsa entera de moras y que sea algo un poco, pues ya está, me la como y punto, por cumplir. Pero eso no está relacionado con el placer. Y el sexo en sí no es ningún objetivo vital. Tenerlo, como os digo, no hay ninguna regla. Hay personas que no tienen encuentros sexuales por decisión propia porque no es algo que les motive y nunca las van a tener y están bien. Porque a lo mejor disfrutan de su propia sexualidad de otra forma. No hay que cumplir con ningún número ni con nada. El único objetivo sería realmente poner en el centro si a mí esto me está resultando placentero de alguna manera. Placentero que me toquen, placentero que me acaricien, placentero bailar una canción pegada con mi pareja y echarme unas risas. O llegar en algún punto de la práctica sexual al orgasmo, como no. Pero no, que no sea la única forma de tener encuentros, porque entonces es como comernos la gominola de una determinada manera. Cualquier encuentro sexual siempre tiene que ser con eso y hace que muchas veces nos perdamos de vista lo importante. Entonces, claves. Así un poco por resumir. Flexibilizar esa idea de encuentro sexual. Si os hubiera preguntado, mira, lo podría haber hecho, ¿qué es el sexo? Al principio de la charla, supongo que me habréis contado unas cosas. Me gustaría que ahora me contarais otras. ¿Qué es tener sexo? Tampoco. ¿Qué es un encuentro sexual? ¿Qué podría ser? ¿Qué incluye un encuentro sexual? No sé. ¿Eh? Sí, te puede atraer. Sí, pero ¿qué sería un encuentro? ¿Pero a través de qué prácticas? Os lo pregunto así. Sí, ¿a través de qué prácticas? ¿Acariciarnos sería sexo? Sí. Sí, por ejemplo, ¿sería sexo? Sí. Vale. Sí, no sé que se vale, creo que se vale. Podría ser cualquier, yo puedo acariciar, o sea, yo puedo, yo qué sé, no sé, acariciar a mi prima el pelo y no, que eso no sea un encuentro sexual porque no tiene ese componente para mí. Pero yo puedo acariciar con ese componente sexual a mi pareja y que todo se quede en acariciar y no llegue a ningún otro, a ningún otro lado. Quiero decir, que no acabe en penetración, por ejemplo, que simplemente sea acariciarnos durante un buen rato y eso sea placentero.
Un baile puede ser súper sexual, ¿verdad? Una bachata. Olernos, masturbarnos y quedarnos solo ahí, por ejemplo, también puede ser una práctica, llegar al orgasmo, no llegarlo, o sea, o no llegar. Pero ahí no depende un poco de la intensidad de cada persona. Sí, pero también espero que sí, pero también espero que dependa de cómo estemos nosotros, que podamos flexibilizar dentro de cada uno, que no siempre tenga que ser. Imagínate que yo he sido súper fogosa, por decirte, súper fogosa. Y ahora de repente, por la razón que sea, no me siento así, no tengo tanta fogosidad. Lo más fácil, bueno, lo más fácil no, pero es posible que interprete que me pasa algo. En vez de simplemente adaptarme, bueno, pues si ahora no soy tan así y ahora a lo mejor lo que más disfrutaría sería un baño. Porque puede variar. Y luego a lo mejor o yo que sé, entro en la menopausia y me encuentro de determinada manera que ya no, que hay cosas que no. Y luego pasa esa fase y me vuelvo otra vez súper fogosa. Quiero decir que no lo sé, que lo iremos viendo. Pero porque no os veáis cumpliendo vuestro propio estándar tampoco nos preocupemos, que es que hay veces que con sacar de este menú otra idea, igual también pues debemos disfrutar un montón. Dormir abrazados, yo qué sé, yo lo digo por un poco, porque en realidad son muchísimas cosas. Entonces, cualquier cosa que realmente nos haga sentir placer. Placer, no estoy refiriéndome a mis genitales, placer de que sea agradable, que sea un ratico agradable y en el que esté involucrado mi cuerpo normalmente. Y eso ya muchas veces dispara lo mismo que puede disparar el que me estén masturbando, por ejemplo, aunque parezca mentira. Porque me siento en conexión, porque me siento relajada, porque hay liberación de oxitocina, porque hay liberación de X cosas, que es lo que hace que sea saludable. Entonces, siempre preguntarnos si está siendo agradable, si está siendo placentero. Y si es así, pues entonces perfecto, entonces estamos bien, estamos en el lugar. Si no, pues nos lo podríamos haber ahorrado. Y pensad por qué no y cómo hago para que eso sea más agradable. Pues como si te comes, no sé, es que yo pienso, pensadlo en comida. Si yo todos los días me toca macarrones con tomate, por mucho que me guste, durante 20 años macarrones con tomate se me puede hacer pesadico. Vamos a variar. Pues igual hay macarrones, pero igual los puedo hacer con, no sé, con carbonara o en ensalada. O cambiar completamente el menú si mi pareja está a favor. Y luego volver a los macarrones dentro de un tiempo, que no pasa nada. Que todos los días macarrones, por mucho que sean los mejores macarrones con tomate del planeta, cansan. Para cualquiera. Mejorar nuestro autoconocimiento es como realmente es el punto número 1 de todos, ¿vale? Si no conocemos cómo es nuestro cuerpo y cómo responde ahora, hace 10 años no me vale y dentro de 10 tampoco me vale, cómo responde ahora. Es muy difícil que yo sepa trasladarle a mi pareja lo que a mí me va bien y lo que a mí me gusta. Es que es muy difícil. Nuestras parejas no son adivinas. Y esto que se entendía antes de, no, es que el que sabe, no, el que sabe no sabe. Puede haber tenido muchas prácticas sexuales con muchísima gente y que tú, o sea, y sigues sin saber lo que te gusta a ti. Entonces necesitamos primero saber lo que nos gusta a nosotras y a nosotros. A lo mejor los hombres de esto lo tenéis mejor aprendido, que decir, yo creo que a lo mejor tenéis menos dificultad para eso, pero en el caso de las mujeres muchas veces es como que no exploramos porque les parece que es un poco raro. Y ya que lo descubra mi pareja, que no. Primero es saber el ritmo, la intensidad y cómo me gusta que me toquen para luego poder trasladárselo a mi pareja y obviamente que en el encuentro sexual yo le puedo decir, esto así, no, mira, prueba así, me gusta más así, o hazlo más fuerte o más deprisa o más lento o más... Que esta es la otra parte. Yo puedo conocer lo que a mí me gusta, pero si no digo ni media, pues nada, estaré comiendo macarrones con tomate. Sí, hasta la saciedad. Y el problema es que la otra persona, a ver, si está muy metido en su mundo, a lo mejor no se da cuenta, pero yo creo que eso sí se nota.
que dices algo pasa pero la otra persona no me lo dice. Y también ahí pues entra uno en bucles, se agobia, se siente inseguro, o sea, es que solo da problemas. Entonces, intentar hablar más. Y a veces pasa un poco por intentar hablar en entornos que no sean... Porque yo entiendo que en el momento del encuentro sexual igual es un poco raro comentarlo cuando nunca lo hemos hecho, pero empezar a hablarlo, o sea, hablar de sexo, a poder tener más esa conversación. Pues el otro día pasé por una tienda de no sé qué, o mi amiga se ha comprado un vibrador. Yo que sí, poder hablar de esas cosas con más naturalidad, de manera que cada vez sea un poco más cómodo hablar de eso y el día que yo necesite comunicar algo importante pueda. Si yo, en general, no saco el tema, pues es que va a ser difícil que yo a lo mejor me vea como capaz de hacerlo. Y luego que compartir muchas veces nuestras experiencias no es compartir chascarrillos de pues que mi marido hace no sé qué, no, sino el decir pues a mí me pasa esto, pues y poderlo compartir entre amigas o entre amigos hace que vayamos aprendiendo también los unos de los otros, porque muchas veces lo que me pasa a mí te suele pasar a ti o te ha pasado en algún momento. Y también nos da la posibilidad de darnos cuenta que, pues, que somos más normales de lo que a veces nos pensamos y que estas cosas pasan y baja un poco también el nivel de malestar que yo pueda estar experimentando. Pero de nuevo, si nadie dice nada, yo tengo mis propias dudas, mis propios miedos, mis propias cosas que no me funcionan bien, pero no digo nada por miedo a parecer raro o a no sé qué y me lo voy comiendo hasta que acaba siendo un problema. Un problema en el que simplemente que yo estoy pasándolo mal con esto. Y hay cosas que son más normales de las que pensamos, como os digo. Y cuando elijamos estar con atención plena. Esto de la atención plena es como, bueno, un recurso últimamente que se usa mucho, pero en resumen es simplemente que cuando yo decida que me apetece o que quiero involucrarme en el encuentro sexual, intentar no estar pensando en qué voy a hacer de comer o que luego tengo que ir a recoger no sé qué paquete. Que intentemos estar, porque es verdad que la atención también si no se pierde y el placer también. Pues si la idea era disfrutar de la comida, pues qué mejor que intentar saborearla, como toque hoy. Ya os digo, más deprisa o más despacio, eso da un poco igual, pero intentar estar en lo que estamos. Que a veces, como os digo, el transcurso de las 200.000 cosas que hacemos en el día, estamos muy ocupados, hace que nos estemos comiendo la comida sin enterarnos. Nada, simplemente eso, que al final no hay ninguna razón por la que la vida sexual o nuestra sexualidad tenga que quedar relegada a un segundo plano. Da igual lo que nos pase, da igual nuestras condiciones, ni física, ni psicológica, da completamente igual. Somos capaces de adaptarlo porque ya os digo que realmente lo que es la vida sexual es mucho más diversa y puede ser mucho más adaptable de lo que nos imaginamos muchas veces. Entonces, realmente no existe ninguna razón y tiene que ver con nuestra salud. Así que aprender a vivirla de esa manera más flexible, más adaptada al punto en el que me encuentro hoy, es también cuidar de nuestra salud global. Así que eso. Ya está, muchas gracias. Os dejo, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad o algo así, vale. Si no, os dejo, hay alguna cosilla interesante. La sexualidad es que dura toda la vida. Toda la vida es hasta los 80 y tantos, 90, la sexualidad. No tan o lo que sea, pero es verdad que la gente mayor